En Para Todos Lados, la salud, su salud nos importa, pero también nos preocupamos porque estén a la última en nuevas tecnologías, en especial en el uso de Internet. A continuación, lo abordaremos desde una óptica que no les va a dejar indiferentes. Marta va a entrevistar a alguien que les dará las claves para sacar partido de la era digital en la que vivimos. Seguimos con más cuestiones para todos. Vivimos inmersos en la era digital y hoy queremos darles elementos para aprender a crear una marca online y descubrir qué conocimientos se precisan para operar como empresa en Internet. Vamos a hacerlo con Andy Stallman, considerado uno de los mejores especialistas en branding de España y también de Latinoamérica. Él ha escrito un libro de referencia titulado precisamente Brand of On. Está en nuestro programa para aclararnos estos conceptos. ¿Qué tal? Bienvenido, Andy. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, para empezar con los conceptos, ¿qué es el branding? El branding es esencialmente la personalidad de tu marca. Es quién eres, cómo te presentas y la manera en que te comunicas. Eso, así de fácil, es la manera de definir algo muy difícil de hacer. O sea, el branding es la personalidad de la marca. Efectivamente. La personalidad de la marca es el branding. Es lo que la gente dice, siente o piensa sobre tu producto, sobre tu empresa, sobre tu programa de televisión o sobre tu compañía. Internet y las redes sociales son las bases principales de esta nueva era digital y usted afirma que la nueva generación ya vive en Internet, vive instalada en Internet. Bueno, cada vez se pasan más horas conectados, cada vez se pasan más horas compartiendo. Internet, lo que parecía ser como un mundo lejano, cada día no solo es más cercano, sino es donde cada vez se pasan más tiempo. Y esta es la generación llamada los famosos nativos digitales, que para ellos el ecosistema digital es parte de su día, de su rutina y de su forma de interactuar, de comunicar y de entender el mundo. ¿Y eso qué representa para las empresas? ¿Qué factores positivos representan? Bueno, muchísimos. Primero, que pueden encontrar a toda la gente a la cual le quieren vender en un mismo lugar. Es mucho más fácil conocerlos, saber qué tipo de actitudes tienen, saber qué es lo que comparten, saber qué es lo que consumen, saber qué es lo que critican, saber qué es lo que persiguen. De esta manera, todas aquellas marcas que quieran conocer mejor a sus usuarios o consumidores, lo que tienen que empezar a hacer, si es que no lo hicieron ya y ya van tarde, es empezar a migrar sus estrategias de comunicación y de branding del espacio físico, el offline, al nuevo espacio, al online, con sus nuevos canales y sus nuevas oportunidades. ¿Cuáles son las claves para crear una gran marca en la era digital, teniendo en cuenta lo que acaba de decir, que hay muchos que ya están solo en Internet? Bueno, esencialmente una gran marca no es aquella marca que no imita a nadie, sino a la que nadie puede imitar. Y hoy por hoy vivimos en un mundo muy comoditizado, donde prácticamente todo el mundo copia a todo el mundo, y hay pocas marcas que realmente tienen la valentía de emerger. Porque es más fácil encajar que destacar, estar en una zona de confort y de pseudo seguridad, cuando las empresas valientes, las marcas valientes, son las que no solamente marcan la diferencia, sino que son las que crean el nuevo ecosistema y las nuevas reglas del juego. Lo bueno de crear las reglas del juego es que al final ganas el juego. Eso es lo bueno de ser una marca valiente. Entonces, el Brand of On, otro concepto. Otro concepto. ¿Cómo funciona? Brand of On es un neologismo. Es la fusión de tres palabras. Brand, que es la marca, el off, que es el espacio físico y tradicional, tal y como lo conocimos hasta la irrupción de las nuevas tecnologías Internet, y aparece el elemento que condiciona y cambia la estructura de cómo hacíamos negocios hasta ahora, que es el online, que es la nube, que son las nuevas tecnologías, que son las redes sociales y demás. Le quitas el line y dejas el on. Dejamos el on porque también estamos en un mundo donde todos somos ricos en información y pobres en tiempo y tenemos que ser concisos y claros. Brand of On es un neologismo. Dijo Borges en su día que todas las palabras fueron alguna vez un neologismo, y espero y pretendo que mi contribución a este nuevo mundo que estamos viviendo pueda ser definido a nivel del branding y de las marcas con este neologismo que es Brand of On. Brand of On, ¿qué diría Borges? Bueno, no con sé ese ahora, palabra, diría, qué cachivache. Diría, bueno, estamos en un mundo nuevo, hay que utilizar palabras nuevas para definirlo, ¿no? Y tan nuevo, ¿qué debe tener una marca de éxito? Bueno, yo diría que las tecnologías son facilitadoras. Pero lo más importante para tener una marca de éxito es tener una mente abierta al éxito. No se puede descubrir un escenario nuevo, una tierra nueva, un territorio nuevo usando mapas viejos. Con lo cual puedes utilizar las tecnologías, pero si no tienes una mente abierta, una cabeza lúcida y huís de ese miedo al fracaso, va a ser muy difícil que puedas lograrlo. Hoy diferenciarte, ser reconocido y tener valentía y pasión son parte de los condimentos para una receta exitosa. Pero André, muchas veces que no es miedo al fracaso, sino que es miedo a lo desconocido. Sí, bueno, antropológicamente el ser humano tiene miedo a lo desconocido. Yo no digo que no hay que tener miedo, lo que digo es superemos el miedo, domemos el miedo, domestiquemos el miedo,
superemos el miedo. Si no lo hacemos así, hay muchas otras personas valientes y osadas que lo están haciendo y son los que van a establecer las reglas del juego. Pensemos que ahora mismo, mientras hablamos, recién se cumple un cuarto de siglo de la existencia de Internet. Es decir, este nuevo ecosistema de marcas, de interacción, de mercado, de comunicación, de interacción, es muy nuevo. Hoy se están definiendo los players, los jugadores, hoy se están definiendo las reglas y cada una de las personas, de las marcas, incluso las pymes, pueden ser protagonistas de esta nueva era. Es muy nuevo, pero va muy rápido. Entonces, ¿cómo trasladar la experiencia de una marca desde el offline, que sería, podríamos decir, el mundo real, al online? Bueno, a lo virtual. Hoy hay gente que dice que lo virtual es más real que lo real ya, porque hay mucha gente que ya está viviendo ahí. Presencialmente la marca es la misma en el online que en el offline. No son dos marcas diferentes, son la misma marca en diferentes plataformas. De acuerdo, pero ¿dónde la colocas? Pues ¿O bueno, en qué momento de esa experiencia virtual que, por ejemplo, tienen los jóvenes digitales? Bien. ¿Dónde? Esencialmente sabiendo qué marca eres, a quién le quieres vender o decir qué. ¿De qué manera? ¿Qué tienes para decir que sea relevante? ¿Y dónde está tu público objetivo? Entonces decides dentro de esa multitud de ofertas en el ecosistema digital en dónde entrar. Hay marcas que claramente entrarán en espacios como Facebook, con más de 1.300 millones de perfiles. A otras marcas le interesa más Pinterest, o otras Instagram, o otras Twitter. Lo que queda claro es que las redes sociales no son el ecosistema digital, son parte del ecosistema digital. Hay muchas más cosas, además de las redes sociales, aunque en las redes sociales es donde está sucediendo la conversación. Lo de ecosistema digital, hay gente que le puede sonar extraño, ¿no?, por lo de eco, pero hay gente que es muy agresiva, que lo contamina mucho, ¿no? Hay una realidad, las mismas personas que habitan el espacio físico empiezan a habitar también el espacio digital. Si hay gente buena de un lado, habrá gente buena del otro, y si hay gente mala de un lado, habrá gente mala del otro. Pero es branding. De repente estás leyendo un contenido y aparece ahí un pop-up o una cookie o como quiera ser que se llama, y dices, muy agresivo, eso también es contraproducente, ¿no? Hay que intentar que las marcas no sean intrusivas, que sepan dialogar, que sepan atraer la atención de la gente, que sean reconocibles más allá de su logotipo, que entiendan que hay 5 Cs, C de casa, muy importantes para este ecosistema, o como querramos llamarlo, digital, que tienen que ver con la confianza principalmente, con el contenido, que sea interesante, que sea relevante, que sea atractivo, que sea diferente, que sea original, y luego 3 Cs del branding de siempre, que no cambian con la irrupción del nuevo siglo, que son la coherencia de tu mensaje, la consistencia de tu trabajo y la constancia con que construís marca. Con esas 5 Cs hay una gran parte del trabajo digital que está bien resuelto. Saber usar las nuevas tecnologías digitales es imprescindible para conseguir un buen funcionamiento empresarial, o sea, ¿es inexorable? Yo diría que las marcas del siglo XXI que ignoren la utilización de los medios digitales terminarán siendo ignoradas por las personas que vivan en el siglo XXI. Hoy por hoy se transforma en inexorable. Internet al final ya termina siendo como la electricidad, no podremos vivir sin él. El mundo estará cada vez más conectado. Hoy tenemos la ventaja, tanto vos como yo, como nuestros telespectadores, de entrar dentro del reducido grupo de 2.500 millones de personas que tenemos acceso a Internet. Hay 2/3 partes de la población mundial que todavía no tienen acceso a Internet. Tenemos una ventaja competitiva y comparativa bestial. Hay que saber aprovecharla, hay que utilizarla, hay que experimentar y hay que jugar, hay que aprender para luego ganar. El mundo digital se impone cada vez más en nuestra sociedad, en nuestra cultura, pero ¿qué pasa con las generaciones que no forman parte de esta era? Con esa brecha. Bueno, claramente. ¿Existen? Bueno, yo tengo. También son consumidores. Todos son consumidores. Tampoco es que en lo digital pasa todo. Siguen pasando cosas y muy interesantes y todavía mayoritariamente en el espacio físico. Estamos hablando de una transición que se está dando de manera paulatina o acelerada, según para quién, hacia lo digital. Mis padres son generación 100% analógica. Yo viví la mitad de mi vida con Internet y la mitad de mi vida sin Internet, con lo cual soy la famosa generación bisagra, y mis hijos son la generación digital. Mis padres, que son abuelos de mis hijos, se conectan por Skype, hablan por mail, se ven en Facebook, con lo cual esa brecha depende sobre todo la forma en que querés utilizarla, puede ser más grande o más pequeña. El famoso choque de civilizaciones que se hablaba en el siglo pasado, hoy puede ser que se transforme en el choque de generaciones o, como digo yo, en el encuentro de generaciones. Los analógicos y los digitales, no solo dialogando, sino trabajando codo a codo, hombro a hombro. Encuentro en Internet. Por ejemplo, sí, ¿no? Es un buen lugar de encuentro, claro, y aparte es cómodo. En la era digital debemos comunicar información y a la vez emoción. Ya.
¿Cómo se hace eso? El 95% de nuestras acciones cotidianas es inconsciente. Y lo que nos moviliza como seres humanos y lo que nos frena como seres humanos, al final es la emoción. Pero eso ya lo sabíamos antes de Internet. Entonces, Sí. ¿cómo se añade eso a la red para que llegue? Bien, antes tú lanzabas un mensaje al mundo y no sabías a quién le llegaba. A partir de Internet, cualquier mensaje que tú mandes, puedes saber a quién le llega, si lo ve, si no lo ve, si lo ve, cuánto tiempo lo ve, si lo comparte, si lo difunde, si lo critica, si lo pondera, si te contesta, si hablan. Es decir, Internet lo que nos permite es un conocimiento uno a uno de las personas, de nuestros clientes o potenciales clientes. Es decir, que Internet no solo es un gran propagador y difusor, sino que aparte nos convierte a todos en marcas globales por default. Y todos nosotros tenemos este famoso cacharro que se transforma en un arma de comunicación masiva. Bien utilizado, es un arma muy poderosa. Hablando de esta arma, ¿cuál es el mayor error de las empresas hoy en día? Muchas empresas no saben quiénes son, no saben a quiénes le quieren hablar y no saben cómo diferenciarse. Y el otro problema es que escuchan hablar de que Internet es Facebook. Entonces, claro, este tipo de errores lo que hace es llevarte indefectiblemente al fracaso, acompañado de que además no tienen estrategias de branding. Hoy por hoy, manejarte en un mundo tan comoditizado, donde todo se parece tanto, no entender que destacar no solamente es importante para que te reconozcan, sino porque además es buen negocio, es un problema casi mortal. ¿Es verdad que una empresa pequeña, gracias a Internet, puede llegar a competir con una grande? Sin duda, sin duda. Yo lo que digo es que nunca en la historia de la humanidad las pymes y los autónomos tuvieron tantas oportunidades de desarrollar marca, de vender, de conectar y de hacer buenos negocios como a partir de Internet. Hay un proverbio africano que a mí me parece genial que dice: si piensas que eres demasiado pequeño para hacer una diferencia, es que nunca pasaste una noche con un mosquito. Hoy por hoy el verdadero tamaño que importa en Internet es el tamaño de tu calidad de trabajo, de tu pasión por el trabajo, de la forma en que comunicas, en la forma en que vendes, en la forma en que interactúas, y para eso no hace falta ser muchos, sino ser buenos. ¿Algún ejemplo? De marcas pequeñas o de marcas medianas hay un montonazo, y en España también. Entonces, lo importante es poder ver, aprender, copiar, mejorar y transformarte también en inimitable. ¿Lo más rápido posible? Yo soy más partícipe de hacer las cosas bien que rápido, pero lo que no podemos es estar quietos, porque el mundo se mueve a una velocidad tan bestial que el que se queda mucho tiempo reflexionando lo va a pasar mal. Y sin olvidar que hay 3 etapas fundamentales en este momento. Analizo, converso, dialogo, paso a la reflexión y paso a la acción. Cualquier buena idea sin acción y sin materializarse es una mala idea. Así que es entender, conversar, aprender y hacer. El producto se olvida, la experiencia no. Ese es otro concepto, ¿no? Sí. Pero claro, ¿cómo intentar o cómo conseguir que un producto permanezca el tiempo suficiente en la mente de los consumidores que constantemente reciben estímulos? Bueno, justamente si la experiencia en la compra de ese producto fue memorable, mucho tiempo pasará, el producto se olvidará, pero la experiencia permanecerá. Tú te olvidas de lo que te dicen y te olvidas de lo que te hacen, pero nunca te olvidas de cómo te hacen sentir. Para que un producto sea memorable, tiene que ofrecer una experiencia memorable. Y donde cada vez más los productos se parecen más entre sí, el branding emerge como el gran diferenciador. Y si además conecta con las emociones correctas, ya es una marca ganadora. Andy, ¿existe la democracia digital? Yo creo que lo digital ayuda mucho a democratizar a partir de la información, de ciertas transparencias o de cierta información que se empieza a compartir de manera más transparente. Hoy sabemos o estamos más informados que nunca antes. Hoy podemos ver conflictos en Venezuela o en Siria y poder tener acceso a determinada información. Los gobiernos empiezan a ser más y más transparentes, no tanto por elección, sino casi por obligación. Y yo creo que cada día vamos a saber más, con lo cual cada día vamos a estar más preparados para tomar decisiones más inteligentes. Bueno, de entrada, hoy lo que sí que hemos podido saber es que existe una nueva palabra que nos ha traído Andy Stallman, que es el brandofón. Brandofón. Muchísimas gracias, Andy. Muchas gracias a vos, un gusto.